los docentes cuando estamos en la mesa final y nos toca esta unidad, la preguntamos todos, porque habla de la transacción y la prescripción, que son dos medios de extinción que usamos todo el tiempo, ¿sí?, en el ejercicio profesional. O sea, es habitual, primero, celebrar transacciones, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y, por supuesto, sí, yo siempre les digo a los chicos, lo primero que hacemos nosotros los abogados cuando viene un cliente que recibe una demanda es contar. ¿Y qué contamos? Si está prescrito. A ver si exigieron el tiempo propio o si eso está prescrito, porque la primera defensa que vamos a imponer es la prescripción, ¿no? Entonces, son dos medios de extinción de obligaciones que usamos constantemente, tanto la transacción como la prescripción. Es por eso que cuando sortean la mesinal esta bolilla, los profesores preguntan mucho, ¿sí? Porque son temas importantes, entonces se aseguran de que los sepan. Yo les voy a compartir, hace un tiempo dimos un repaso para la semestral y yo hablé de estos dos temas. A mí me tocó repasar estos temas. Y así que si buscan, la realizaba la Franja Morada, la clase. Así que en el YouTube de la gente de Franja Morada seguramente están los videos. Nosotros hicimos repasos para la semestral con otras docentes de la materia semestral, y ahí dábamos las cosas más importantes de cada uno de los parciales, y a mí en el parcial que se tomó extinción me tocó explicar estos dos temas. También fue profesora de la sí. ¿Cómo se llama el video? Porque yo uno me bajé, pero no sé cómo. Por ahí tiene otro. Es el repaso me parece que es repaso del segundo parcial, si no me equivoco. Se hizo, no me acuerdo si en una sola clase. Lo hicimos en una sola clase, si mal no recuerdo, pero eran repasos para los exámenes parciales. Y este fue el repaso del segundo parcial, que ingresaban los medios de extinción. Bien. Primera cuestión con relación a la transacción que hay que destacar es que, en comparativo con lo que era el código de Vélez, ¿sí?, hoy la transacción cambia su ubicación metodológica, es decir, antes estaba dentro, digamos, en el artículo 833, en los llamados medios de extinción. Vélez tenía un artículo que enumeraba todos los medios de extinción en el 833, y ahí enumeraba la transacción. Esto hacía que la doctrina discutiera cuál era su naturaleza, y hoy el Código Comercial, respetando lo que ya la doctrina venía sosteniendo, lo ubica, ustedes se fijan los artículos que yo estoy poniendo ahí, dentro de la parte de los contratos, ¿sí?, entre los artículos 1641 a 1648. Esto entonces termina con una discusión en materia de naturaleza de la transacción, y el código toma posición por sostener, incluso fíjense que la propia definición del 1641 lo dice expresamente, de que se trata de un contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transacción, recuerden que conforme al 957 los contratos sí hacían nacer, servían para transferir, y entre todas las acciones que habla el 957 dice que también sirven para extinguir obligaciones. Bueno, acá estamos en presencia de un contrato, ¿sí?, que utilizamos para extinguir obligaciones. Y dice el 1641 que la transacción es el contrato por el cual las partes, esto es textual del artículo, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Y acá quiero marcar dos cuestiones, en realidad tres cuestiones vamos a marcar. Este contrato no es cualquier contrato. De la propia definición surge que tiene algunas características especiales. La primera característica especial que tiene la transacción es que las partes se hacen concesiones recíprocas. Es decir, que es necesario que en la transacción ambas partes renuncien a algo. Porque si solo cedo yo y el otro no cede nada, entonces eso será otro contrato, pero no es una transacción. Entonces, primera cuestión, las partes deben hacerse concesiones. Y vamos a ver que la transacción involucra renuncias recíprocas.
Y la segunda cuestión, ¿sí? Que la transacción tiene en mira, ¿sí? O tiene como base para que las partes celebren este contrato, que hay obligaciones dudosas o litigiosas. Es decir, que el objeto del contrato, ¿sí? Va a versar sobre obligaciones que son dudosas o que son litigiosas. ¿Cuándo una obligación es dudosa? Bueno, cuando las partes entienden, ¿sí? Que puede haber alguna dificultad o alguna duda, valga la redundancia, con relación al derecho que tiene. ¿Qué es una duda? Van a ver que es una duda de tipo subjetiva, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar, no sé, pensemos en no sé, en un juicio de escrituración, o bueno, no en juicio, discúlpenme, en un derecho de escrituración que pueda llegar a tener el acreedor, sobre la base de un boleto que la verdad no está seguro, una obsesión de boleto, no está seguro si el boleto es viejísimo y no está seguro si la firma del boleto es efectivamente la del dueño de la casa. ¿No tiene alguna duda? ¿Y qué sé yo? A mí me lo cedió Carlitos este boleto, yo no sé si el que firma, ¿no? Entonces, es una duda para las partes, que quizá para alguien que se dedica al derecho está completamente claro quién tiene razón y quién no en ese contrato o en esa cosa dudosa, pero las partes tienen cierta duda sobre los derechos que invocan. Y por otro lado, la cosa es litigiosa cuando efectivamente la discusión ya está sometida a juicio. Cuando las partes están discutiendo alguna cuestión en juicio, estamos hablando de una cosa litigiosa. Pensemos en el accidente de tránsito, en la mala praxis médica. Estamos discutiendo si corresponde o no corresponde una indemnización. Y yo digo, no, en la mala praxis digo que el médico actuó con culpa y que me tiene que pagar porque si el médico hubiera hecho las cosas de esta manera, yo no hubiera sufrido estas consecuencias. El médico dice, yo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice perfectamente. Ahora, ¿estamos seguros de que fue así? Y la verdad que el médico tiene algún miedo de tener que pagar la indemnización y yo tengo algún miedo de poder perder el juicio. ¿Sí? Fíjense, si esta controversia no estuviera sometida a juicio, la cosa sería dudosa. Una vez que la sometimos a juicio, la cosa es litigiosa. Entonces, insisto, dos cuestiones y características de la transacción: las concesiones recíprocas y la cosa dudosa o litigiosa. Y lo remarco esto porque ahora vamos a ver, por ejemplo, que un juicio con sentencia firme no puede ser objeto de transacción. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna duda. Si tiene sentencia firme, el juez ya dijo quién tenía razón y duda no hay ninguna. Entonces, echamos por tierra la posibilidad de transacción. Cosa que no todos saben y presentan transacciones en juicios que ya tienen sentencia, pero no importa. Bien. ¿Cuáles son entonces los requisitos, ¿sí? Para que exista, ¿sí? O estemos en presencia de una transacción? Bueno, como les decía recién, las concesiones recíprocas, que el contrato versa sobre obligaciones dudosas o litigiosas, y vamos a necesitar, como en todos los contratos, de la capacidad de los sujetos, es decir, que los sujetos tengan capacidad para celebrar una transacción, y ahora vamos a ver cuál es la capacidad que se les exige. Por supuesto que el objeto de la transacción sea conforme a lo que establece la ley, y acá van a aplicar, ¿sí?, los mismos artículos que aplican para el objeto de los actos jurídicos, para el objeto de los contratos y algún artículo específico en materia de transacción, que es el 1644, y va a tener que cumplir con las formas que la ley le exige para que la transacción sea válida. ¿Cuál es la finalidad, ¿sí?, de la transacción? ¿Por qué las partes celebran una transacción? Y si bien hay algunas discusiones en materia de cuál es la finalidad, lo cierto es que la mayoría sostiene que la finalidad de la transacción es concluir con una controversia que las partes tienen, ¿no? Dicen, bueno, es porque tienen miedo al juicio, ¿no? O es una forma
desde que las partes manifiestan su consentimiento, existe, ¿sí?, el contrato de transacción. Acá voy a hacer una aclaración. No me pregunten por qué razón, ¿sí? Vamos a ver, lo voy a volver a aclarar ahora cuando veamos la forma. Los alumnos hablan de la homologación judicial e insisten no con la homologación judicial. No es necesaria para la eficacia de la transacción la homologación judicial. ¿Sí? Lo anticipo. Ahora explico qué es la homologación judicial, en qué momento algunos dicen sí o lo mencionan, y les voy a explicar por qué no es necesaria. Pero no sé de dónde lo sacan. ¿Sí? Que vienen, no, necesita la homologación judicial. No, la transacción para su eficacia no necesita de homologación judicial, lo dice el código expresamente, ¿sí? La homologación tiene que ver con una cuestión de aspecto procesal, pero no hace a la validez de la transacción. Bien, entonces, desde que las partes manifiestan su consentimiento a la transacción es perfectamente válida y surte su pleno efecto. Cuando la cuestión sea litigiosa, ¿sí?, vamos a necesitar también que sea presentada ante el juez de la causa, pero eso no le quita eficacia, ¿sí?, sino que lo que hace es que las partes no se puedan arrepentir de esta transacción. Ahora vuelvo igual con eso. Pero bueno, ya explicamos lo que era consensual. Lo explicamos cuando vimos sesión, aplica lo mismo en este caso. Se trata de un contrato de tipo bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque va a involucrar declaración de derechos, por un lado, a cambio de renuncia. Es decir, yo le voy a reconocer un derecho a mi contraparte, pero a cambio de eso voy a renunciar a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, le voy a reconocer que tiene derecho a escriturar, ¿no? Voy a decir, sí, es cierto, usted tiene derecho a escriturar, yo le debo la escritura de su inmueble, pero a cambio de que yo reconozca eso, la otra parte va a decir, bueno, yo entonces le doy a usted un plazo de 1 año más para que usted se ponga en condiciones de poder escriturar, ¿no? Y yo le digo, bueno, y yo me voy a hacer cargo de las costas del juicio. Entonces, fíjense, vamos haciendo, si por un lado declaramos derechos y por el otro hacemos concesiones, ¿sí? Para que me reconozcan mi pretensión, hago determinado sacrificio. Para que me reconozcan que soy acreedora de la escrituración, ¿sí?, sacrifico el tiempo de cumplimiento y espero 1 año más. Pero siempre la transacción tiene esto. Y por eso es un contrato de tipo bilateral, que van a surgir, ¿sí?, obligaciones para ambas partes. Es onerosa, y la onerosidad está casualmente en las renuncias. ¿Sí? Cuando cada una de las partes renuncia a algo, a lo que tiene derecho, para celebrar y concluir, ¿sí?, con esa transacción, lo que está haciendo es renunciando, ¿sí?, o desmembrando o disminuyendo parte de su patrimonio. Entonces, por eso hablamos de que se trata de un contrato oneroso. Es, como regla, un contrato indivisible. Pero, ¿qué pasa? Este carácter de indivisibilidad se fue morigerando. ¿Por qué se decía que la transacción era indivisible? Porque la transacción siempre se entendió como un todo único, de modo tal que si alguna de las cláusulas del contrato adolecía de un vicio de nulidad, esto anulaba la totalidad de la transacción. Le restaba eficacia a la transacción en su conjunto. ¿Sí? Antes en el Código de Belén estaba previsto en el artículo 834. ¿Qué pasó? La doctrina y la jurisprudencia se fueron dando cuenta de que a veces era muy gravoso anular todo el contrato por la nulidad de alguna cláusula, ¿sí?, que no era del todo importante. No sé, pensemos, por ejemplo, en una cláusula que tenía que ver con la competencia judicial a la que se sometían las partes, ¿no? Que decían que sometían las controversias derivadas de ese contrato a los tribunales de la paz, ¿no? Y por alguna razón esa prórroga en el caso no sería nula, pero no sé, supongamos que por alguna razón que era un contrato de consumo y que
la prórroga podría ser nula, y eso anulaba la totalidad de la transacción. ¿Qué pasó? Como les decía, se dieron cuenta que a veces era muy gravoso. Entonces se empezó a evaluar y del contrato que resultaban principales, ¿sí? Y cuya nulidad podía afectar toda la transacción, ¿sí? Que el objeto del contrato era, ¿no?, un bien robado, y bueno, ahí sí era una cláusula de las más esenciales dentro del contrato, y eso obviamente tenía que anular toda la transacción. ¿Y cuáles eran más bien, si quieren, llamémoslas accesorias, ¿no?, como para distinguirlas de las otras, o secundarias, ¿sí? Y su nulidad no afectaba en sí a la totalidad del contrato. Esperen un segundo. Está. Entonces, como regla, con esto lo que estoy tratando de explicar es por qué yo pongo ahí en el cuadro indivisible y divisible. Bueno, como regla la transacción es indivisible. Y en principio, ¿esto qué significa? Que la nulidad de una de sus cláusulas afecta a la totalidad del contrato. Ahora, como les digo esto, también les digo, pero ojo, fijémonos cuál es la cláusula que está viciada de nulidad. Porque si se trata de una cláusula secundaria, entonces en ese caso sí se puede mantener la vigencia de la transacción y afectar solamente esa cláusula. ¿Sí? Entonces, esto de indivisible parece sí que cede cuando la cláusula no tiene una importancia determinante. Es la interpretación restrictiva, la transacción. Y ustedes ya saben que cuando nosotros utilizamos en nuestra materia la interpretación restrictiva, lo que estamos diciendo es que ante la duda, por ejemplo, de si hay o no hay transacción, estaremos porque no se trata de una transacción. Si tenemos duda en cuanto a la extensión de los derechos reconocidos, pues estaremos sí por la menos gravosa. Eso significa la interpretación restrictiva. Y esto es concordante, ¿sí?, con lo previsto en el artículo 948 en materia de renuncia. Porque uno de los contenidos de la transacción dijimos que eran las renuncias. Entonces, como la transacción importa renuncias recíprocas, ¿sí?, concordantemente con ello, su interpretación va a ser de tipo restrictiva. Y es una, puedo acá bajar, y es un contrato de tipo formal. Y fíjense que el artículo 1643, que lo encuentre porque no marqué antes de empezar, nos va a decir, la transacción debe hacerse por escrito. ¿Sí? Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ello. Entonces, es un contrato formal. ¿Por qué es formal? Porque el código le exige que sea por escrito. ¿Sí? Y si versa, recuerden que podía ser sobre derechos dudosos o sobre derechos litigiosos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a necesitar además que sea presente, que tenga plenos efectos. Y una cosa más, si el objeto de la transacción son bienes inmuebles, deberá hacerse además en escritura pública. ¿Por qué? Porque el artículo 1017, inciso B, dice que deben hacerse por escritura pública aquellos contratos que involucren derechos reales sobre bienes inmuebles. Entonces, si versa sobre derechos reales sobre bienes inmuebles, para que tenga validez, la transacción deberá ser hecha por escritura pública. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, muy bien, bien. Habíamos dicho, está bien que lo presté con el parcial, pero tampoco no participen de la clase. Dijimos entonces cuáles son todas las características, ¿sí? Preguntémonos qué cosas pueden ser objeto de transacción. Es decir, sobre qué podemos transar. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué cosas, qué bienes pueden ser objeto de una transacción? Y acá tenemos que pensar. La transacción, dijimos, es un contrato, ¿sí? El contrato
contrato es una especie de acto jurídico, que quiere decir que todo aquello que pueda ser objeto de los contratos y todo aquello que pueda ser objeto de los actos jurídicos podrá perfectamente ser objeto de transacción. Artículos 279 y artículo 1003 en materia de contratos. Ahora, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1644, prohíbe específicamente una serie de derechos sobre los cuales no se puede transigir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos evaluar el objeto de la transacción? Bueno, lo debemos evaluar del conjunto de todos estos artículos. Le aplican las normas generales en materia de actos jurídicos y en materia de contratos, y también deberemos ver, ¿sí?, en el caso específico, cuáles son las prohibiciones que nos establece el artículo 1644. Y el 1644 nos dice que la transacción no puede versar sobre 3 clases de derechos. Primero, derechos sobre los que está comprometido el orden público. Sobre esos derechos, la transacción no puede versar. Entonces, ustedes imagínense, por ejemplo, ¿no?, que yo trato de arreglar acá con Alfredo, ¿no? Fui a la casa y le robé algo y le digo, bueno, Alfredo, si vos no me denunciás, ¿no?, si vos no realizás la denuncia y no se produce el procedimiento penal, entonces yo te pago una suma de dinero o yo dejo alguna concesión que yo haga. Lo que estoy haciendo es negociar una acción penal sobre un delito de acción pública, donde está involucrado el orden público. Entonces, esa transacción, ¿sí?, sería nula por el defecto en su objeto. Dice el 1644 que tampoco puede versar sobre derechos irrenunciables. ¿Sí? Pensemos, no se podrá entonces transigir sobre derechos personalísimos, ¿sí? No sé, pensemos en una transacción sobre una acción de filiación, por ejemplo, un reconocimiento, que me reconozcan como hija y hacemos una transacción para que yo no le insista con que me reconozca como hija, pero no. Ojo, la dignidad o el honor. Ojo con los derechos patrimoniales derivados, como por ejemplo el derecho a la imagen, ¿sí?, es un derecho personalísimo, pero puede tener una derivación del contenido patrimonial. Entonces, no puedo transigir sobre el derecho a la imagen como derecho personalísimo, pero si, por ejemplo, yo soy una modelo famosa, que sería el caso, ¿no?, que estuviera modelando para las mejores revistas de moda y pagan por mi imagen, los derechos económicos derivados de mi imagen, por supuesto que se pueden transigir. Y por último, bueno, acá ya había dado yo el ejemplo recién, los derechos sobre relaciones de familia o estado de las personas. Bueno, yo lo usé como supuesto derecho irrenunciable, sí, pero lo dice expresamente el 1644. Bien. Dijimos hoy que como todo contrato, además de los requisitos específicos, ¿sí?, fíjense, que me molesta tengo la ventanita del Zoom, entonces no puedo mover acá. Habíamos dicho, fíjense, que como todo contrato, la transacción necesitaba, ¿sí?, del objeto, de la capacidad y de la forma. Es que esos son elementos propios de cualquier contrato. ¿Y qué capacidad? Yo dije, bueno, tenemos que ver qué pasa con la capacidad. ¿Qué capacidad se requiere para poder celebrar una transacción? Y por supuesto se requiere capacidad para contratar, ¿sí?, y se requiere capacidad para disponer. ¿Por qué capacidad para disponer? Volvemos a lo mismo. Porque como implica renuncia, transacción, ¿sí? Entonces, la renuncia, ¿sí?, es un acto de disposición del patrimonio. Entonces, para poder transigir, tengo que tener capacidad para disponer. Yo les pongo ahí entre signos de pregunta representantes. ¿Por qué les pongo representantes? Porque el representante necesita, ¿sí?, de una capacidad especial para poder celebrar transacciones. Si la representación es voluntaria, va a necesitar autorización judicial, ¿sí?, el tutor, el curador. Si la representación
representación es legal, discúlpenme, si la representación es legal, ¿sí? Va a necesitar de autorización judicial, el tutor, el curador, ¿sí? Y si la representación es voluntaria, por ejemplo, cuando nosotros como abogados nos apoderan para estar en juicio, para celebrar una transacción en el marco de ese juicio, el poder expresamente nos tiene que autorizar a celebrar transacción, porque la transacción requiere de una capacidad especial, ¿sí? Y esto también se conecta con su interpretación restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en los poderes judiciales es muy habitual que nosotros cuando vemos el modelo del poder, ¿sí? Pidamos que nos autoricen a recibir pagos, a hacer pagos, a realizar transacciones. ¿Por qué? Porque sería muy habitual que terminemos un juicio a través de un contrato de transacción. Entonces siempre nos fijamos que tenga, es más, cuando vamos a la audiencia de conciliación, lo primero que hacemos es revisar el poder, más allá de que ya lo vimos cuando nos apoderaron, revisamos el poder y decimos, ¿tenemos autorización para transigir? Sí, tenemos, entonces vamos tranquilos a celebrar un acuerdo, porque si no tenemos la autorización, ¿sí? No tenemos capacidad y ese contrato va a ser sin perjuicio de que sería un supuesto de nulidad relativa que se puede ratificar. Bien, entonces, capacidad para contratar y disponer, los representantes necesitan una capacidad especial, ya sea vía autorización judicial en la representación legal o a través de una autorización expresa, ¿sí? En la representación voluntaria. Y el 1646 nos va a hablar de aquellos sujetos que no pueden transigir, ¿sí? Es decir, quienes no pueden celebrar transacciones. Y fíjense, espérenme un segundo que estoy mal con el señalador. Ahora lo voy a poner acá. 1646. Acá. Dice, no pueden hacer transacciones las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo. ¿Sí? O sea que pensemos, no sé, en alguna persona con capacidad restringida, ¿sí? Que no tenga autorización para disponer de un determinado derecho. Los padres, los tutores y los curadores sobre las cuentas de su gestión. Fíjense lo que les decía hoy. Al final de una tutela, ¿sí? De una curatela, o los padres cuando administran bienes de sus hijos, tienen obligación de rendir cuentas. Y por ese saldo que arrojen las cuentas, no pueden celebrar una transacción con sus hijos. Y bueno, y el último que no viene al caso, olvídense de los albaceas, tendríamos que explicar quiénes son los administradores de los testamentos, de las sucesiones testamentarias, pero el principio, ¿sí? Tanto en el caso de los padres y los representantes, como en el caso de los albaceas, es que como ellos tienen un interés particular en el caso, entonces no pueden tratar sobre aquella cuestión sí que los involucra con un interés particular. Estamos hasta acá, termino con esto y hacemos unos minutos, pero no, así no corto el tema. A mí me cuentan mis colegas que ustedes hacen muchas preguntas, a mí no me preguntan nada, me tienen miedo, me comía alguien, no sé qué. ¿Sabes? Me dicen las... Sí. Sí. La capacidad de representante, o sea, si es un abogado que está en una mediación, eso lo repito, sí, tiene, o sea, toda la capacidad plena o puede, digamos, disponer de ir a juicio porque sí o preguntarle. No, hago una aclaración, en la mediación es obligación que esté la parte. Aún, salvo que sea un supuesto de persona jurídica, pero si no, la ley de mediación obliga a que esté presente la parte, aún cuando tenemos poder. De hecho, nos ponen cara fea a veces los mediadores cuando vamos como apoderados simplemente. Sí, porque ahora se viene un juicio, ¿te acordás? Que bueno, mi hijo tuvo un problema de tránsito, lo sigue teniendo porque el abogado directamente fue a juicio, ¿no? O sea, según él hubo una mediación y yo, o sea, dudé de todo esto y bueno, ahora no, pero para celebrar una transacción o para acordar necesita sí o sí de una capacidad o una autorización específica por parte de su representado. Si no, no puede celebrar un acuerdo transaccional. ¿Sí? Por eso se seguro. está cuestionando, llamando a mi hijo y bueno, de alguna manera de arreglar y bueno, pero él ya fue en juicio, sin preguntar. Bueno,
opinar del trabajo de alguien que no conozco y de un caso que tampoco tengo conocimiento. Pero sí, la persona tiene derecho a cambiar de abogado todas las veces que quiera. Por eso todos terminamos No está conforme con su asesoramiento letrado, puede buscar otro asesoramiento letrado. Tengan cuidado si firmaron algún pacto de cuota y demás, porque a veces también pasa eso y por ahí quedan obligados obviamente a pagarle al abogado anterior por el trabajo que haya realizado. Bien, entonces, ¿quiénes no pueden transigir? Artículo 1646. Vamos con la forma, y acá sí donde me voy a detener un minuto. Les decía que el 1643 exige la forma escrita. Entonces, la regla es, la transacción debe hacerse por escrito. Si versa sobre derechos litigiosos, le vamos a exigir un requisito más, que es presentario ante el juez de la causa. Pero fíjense que el 1643 dice que esto, ¿sí?, lo que hace es que hasta su presentación las partes se pueden arrepentir. Pero como contrato consensual, ¿qué es? La transacción es plenamente válida desde el momento en que las partes manifestaron su consentimiento. Nos encontramos en el estudio, firmamos el acuerdo transaccional y a partir de ese momento es perfectamente válido. Lo que pasa es que cualquiera de las partes la puede dejar sin efecto si no es presentada en el juicio. ¿Sí? Entonces, como regla, la forma es escrita. Si versa sobre derechos litigiosos, necesitamos además presentarla ante el juez de la causa. Y si versa sobre bienes inmuebles, habíamos dicho, debe hacerse por escritura pública conforme a lo dispuesto en el 1017, inciso D. ¿Cuáles son los efectos, ¿sí?, o las consecuencias de este contrato transaccional? Bueno, en principio, la transacción es obligatoria, ¿sí? ¿Y qué significa? Que vincula o obliga a las partes jurídicamente. ¿A qué las obliga? A lo que dijeron en este contrato. En el 642 nos dice además que la transacción tiene autoridad de cosa juzgada. Y acá una aclaración. La cosa juzgada es un instituto del derecho procesal. ¿Qué significa? ¿Sí? Que una resolución no puede ser modificada. Una resolución judicial no es susceptible de ningún recurso que la modifique. Cuando eso sucede, se dice que esa resolución, esa sentencia, ¿sí?, o esa decisión hace cosa juzgada. En el caso de la transacción, y por imperio de la autonomía de la voluntad, las partes, si están las dos de acuerdo, la pueden modificar tantas veces como quieran. Entonces, cuando el 1642 refiere a que la transacción tiene autoridad de cosa juzgada, lo que trata de hacer es decir, ¿sí?, o reforzar su fuerza obligatoria y establecer que se reitere con posterioridad una discusión con relación a los derechos que están involucrados en esa transacción. Entonces, si las partes están de acuerdo, la van a poder modificar todas las veces que quieran. Entonces, la autoridad de cosa juzgada no es lo mismo que en el aspecto procesal. Ahora, ¿por qué dice esto el código? Porque si las partes no están de acuerdo, ¿sí?, y una de las partes no quiere modificar nada porque le parece que esa transacción está correcta, no pueden volver a discutir sobre los derechos que versan en esa transacción. Porque sobre esas cuestiones las partes ya celebraron un acuerdo. Y en ese sentido la ley establece que tiene carácter de cosa juzgada. Es un contrato de tipo declarativo. ¿Por qué? Porque no crea ningún derecho. Nosotros, ¿qué dijimos hoy? Que lo que hacíamos era reconocer ciertos derechos, ¿sí?, y hacíamos ciertas concesiones. Pero fíjense que en la transacción no estamos diciendo nada nuevo. Estamos reconociendo o dando certeza, ¿sí? La doctrina italiana dice que es un negocio de acertamento. ¿Por qué? Porque da certeza a determinados derechos, por eso es declarativo. Pero son derechos que existían de antes, no se crean, no surgen, no nacen con el acuerdo transaccional. Y es por supuesto extintivo, ¿sí?, porque pone fin a esas llamadas obligaciones dudosas o litigiosas. Por último, y les prometo que digo esto y hacemos unos minutos, tenemos que tener en cuenta que la transacción siempre
implicancias con relación a la nulidad de la transacción o a la nulidad de la obligación transada. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que ver cuál es la obligación que estamos extinguiendo, que puede ser susceptible de alguna causal de nulidad, y tenemos que ver también el acuerdo transaccional, que puede ser susceptible de alguna causal de nulidad. Tanto en un caso como en el otro, ¿sí? Ya sea que la transacción sea nula o que la obligación que se está transando sea nula, en esos dos casos, ¿sí? Vamos a vernos en presencia de un caso de nulidad de la transacción. Y esto está previsto en dos artículos. El 1647 nos plantea los supuestos de nulidad de la transacción, es decir, del acuerdo extintivo, del contrato de transacción, y el 1645 nos va a plantear los supuestos de nulidad de la obligación transada. Y fíjense, ¿qué nos va a decir el 1647? ¿Cuándo la transacción es nula? Bueno, va a decir la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente nulos, ¿sí? O va a ser nula si alguna de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor, o si versa sobre un pleito ya resuelto con sentencia firme, y acá volvemos a esto de la cosa dudosa o la cosa litigiosa. Y por otro lado, en el 1645 nos va a dar los supuestos de nulidad, ¿sí? Que también afectan a la transacción, pero de nulidad de la obligación transada, ¿sí? Que en realidad la nulidad de la obligación transada, ¿sí? Es cualquier causal de nulidad que afecte a los contratos o a los actos jurídicos, ¿sí? Implica nulidad de, esperen, busco acá, de la obligación transada. Es decir, la obligación transada o el hecho de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida. Lo que nos está diciendo acá es, si la obligación original es nula absoluta, eso va a contagiar, por supuesto, a cualquier acuerdo transaccional. Si la obligación original es de nulidad relativa, ¿sí? Podemos sanear esa nulidad a través del acuerdo transaccional. Ustedes saben que las nulidades relativas son confirmables, son saneables, ¿sí? Entonces, a través de la propia transacción podemos sanear la nulidad de la obligación original. No es más ni menos que la aplicación de las reglas generales, de partes generales en materia de nulidad, ¿sí? Y luego los supuestos específicos de nulidad de la transacción del 1647. Yo tengo 21 a 12. Vamos a hacer hasta ahí 20, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta. Cortamos hasta ahí 20 y retomamos para hablar de la prescripción, que es el otro tema que trae esta unidad. Bien, hacemos sí, escucho. Listo, bueno, entonces hacemos hasta el 20, chicos. Ya mal porque ya tuvimos un montón de feriados y sobre que hay pocas clases, encima feriados, nos perjudica un poco. Bien, preguntas sobre transacción, ¿alguna pregunta? Algo que no se haya entendido. Bien, si alguno me fue siguiendo van a ver que fui básicamente siguiendo el programa. Vamos entonces ahora con el otro medio de extinción, que es la prescripción, de la cual ya hemos hablado, ¿sí? Si bien no nos hemos involucrado un punto, perdón, con relación a la transacción, y ahora que lo recuerdo, ¿qué pasa con la transacción en las obligaciones de sujeto plural? ¿Sí? Que recuerdan que cuando nosotros vimos sujeto plural, yo les dije, bueno, en materia de obligaciones de sujeto plural, como es difícil explicarlo acá, lo vamos a ir mencionando en los medios de extinción. La transacción tiene la siguiente particularidad. Como contrato que es, ustedes tienen que pensar que tiene efecto entre las partes contratantes, ¿sí? Por aquello del efecto relativo, que nosotros ya bien lo vimos en una de las primeras unidades. Quiere decir que cuando la obligación es simplemente mancomunada, ¿sí? Va a requerir, ya sea de objeto divisible o indivisible, la transacción va a requerir de la unanimidad de los sujetos para que tenga validez. Es decir, van a tener que estar todos de acuerdo, si no, va a ser válida esa transacción.
Distinto es en el caso de las obligaciones solidarias y las obligaciones concurrentes. Porque en la solidaridad recuerden que nosotros habíamos hablado de que uno de los sujetos operaba como representante del resto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando un deudor solidario o un acreedor solidario celebra un acuerdo transaccional con otro de los sujetos? Y vamos con el caso del deudor, así no lo complicamos tanto. El deudor solidario que celebra una transacción sin la participación de sus codeudores. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Ahora, esa transacción solo va a tener efectos entre las partes contratantes y los que no participaron del acuerdo transaccional van a poder adherir a ella si así lo quieren, ¿sí? Entonces van a ver que el código les dice que no puede serles opuesta por el efecto relativo, lo cual es lógico, pero pueden invocarla. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, si soy la codeudora que no participé de la transacción, sí. Si me beneficia, me adhiero. Y si no me beneficia, digo, esta transacción no tiene efectos respecto de mí, sigo adelante con el juicio, sigo discutiendo, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Ahora, el 852, en materia de obligaciones concurrentes, le otorgó a la transacción un efecto expansivo, yo creo en un error, ¿sí?, de concepto, porque dice que la transacción tiene efectos respecto de todos los codeudores concurrentes. Quiere decir que le está otorgando, ¿sí?, a un contrato un efecto respecto de terceros que no participaron del contrato. Pero bueno, es el efecto que le da. Entonces, ojo con esto: en las obligaciones concurrentes la transacción expande sus efectos para todos los codeudores. En las obligaciones solidarias solamente tiene efectos entre las partes contratantes, ¿sí?, y quienes no participaron, ¿sí?, a quienes no participaron no les puede ser opuesta, pero pueden invocarla si así lo desean. Y en las obligaciones simplemente mancomunadas, sin importar si se trata de objeto divisible o indivisible, ¿sí?, la transacción va a requerir en las de objeto indivisible, porque en las de objeto divisible cada una se maneja como si fuera su parte. En las de objeto indivisible va a requerir de la unanimidad de todos los sujetos plurales para que exista la transacción. Bien, dicho eso, entonces ahora sí me voy a la prescripción liberatoria. Les decía, medio de extinción que ya hemos mencionado, ¿sí?, un poco de costado cuando hablamos de la mora, porque tuvimos que explicar qué significaba la suspensión. Lo volvimos a mencionar, ¿sí?, por ahí cuando hablamos de las obligaciones de sujeto plural, tuvimos que nuevamente echar mano de una breve explicación de la extinción. Hoy lo vemos específicamente en cuanto a su función de medio de extinción. Está prevista en los artículos 2532 a 2553, ¿sí?, todo lo relativo ahí a lo que es la parte general y causales de suspensión y interrupción, y después 2554 a 2564 lo relativo específicamente a lo que es la prescripción liberatoria. ¿Por qué? Porque la prescripción no solamente opera como un modo, ¿sí?, de extinguir derechos, sino que también opera como un modo de adquirirlo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra materia solo estudiamos el aspecto extintivo de la prescripción, que es la llamada prescripción liberatoria. Cuando ustedes lleguen a derechos reales, van a estudiar el otro aspecto, que es la prescripción adquisitiva, es decir, aquella, ¿sí?, por la cual se adquieren derechos. Nosotros en esta materia vemos la llamada prescripción liberatoria. Entonces, ¿qué pasa? La prescripción está regulada conjuntamente, tanto la liberatoria como la adquisitiva, y hay una serie de normas, ¿sí?, que son las previstas entre los artículos 2532 a 2553, que son aplicables a ambos supuestos de prescripción. ¿Y qué es la prescripción? Y ahora sí, hablemos de prescripción liberatoria. Bueno, decimos que es un modo de extinguir un derecho por el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor. ¿Sí? Y ojo con esto, necesita de estas dos condiciones. Necesita que pase el tiempo, pero también necesita de un acreedor inactivo y desinteresado por cobrar su crédito. ¿En qué consiste lisa y llanamente? Consiste en que el acreedor va a poder exigir por un determinado tiempo. Si en ese tiempo no exige, y eso dependerá del tipo de derecho que tenga, ¿sí?, del tipo de crédito que tenga,
Si en ese tiempo no exige, entonces la ley dice, bueno, si hasta acá no exigiste, a partir de ahora no puedes exigir más. ¿Y por qué la ley hace eso? ¿Cuál es el fundamento de establecer un tiempo útil en el cual el acreedor pueda exigir el cumplimiento de prestación? Bueno, tiene nada más y nada menos que ver con el interés general. Ustedes imagínense, ¿no?, que un acreedor pudiera exigirnos, ¿sí?, una obligación de manera perpetua. Y nosotros viviríamos obligados, por siempre y para siempre. Entonces, como importa, ¿sí?, la seguridad jurídica, ¿sí?, al derecho le importa, a la organización le importa la seguridad jurídica, entonces, por una cuestión de interés, de hacer prevalecer el interés general, ¿sí?, visto desde el aspecto de la seguridad jurídica, la ley dice, bueno, señor acreedor, usted tiene este tiempo para exigir, y si no exige en este tiempo, ¿sí?, entonces, chau, no hay tutía, y acá se terminó, y no hay más obligación. La obligación se extingue. Se ha discutido, y eso lo van a ver cuando ustedes estudian el objeto de la prescripción, se ha discutido si lo que prescribe es el derecho o es la acción. Y acá van a encontrar las aguas divididas, ¿sí?, que yo creo que se especifica o se determina un poco más con el Código Civil y Comercial, tomando como base la definición de obligación, pero van a ver, ¿sí?, las aguas divididas en partes casi les diría iguales. Quienes dicen que se extingue el derecho y quienes dicen que se extingue la acción. ¿Por qué? Porque ustedes van, si ustedes se fijan, esperen que ya les digo el artículo 2538 dice que el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetido. Quiere decir que el acreedor o el accipient en este caso, ¿sí?, tiene derecho a retener aquello que recibe en forma de pago o que recibe como pago de una obligación prescripta. Entonces algunos dicen, bueno, si tiene derecho a retener lo que recibe como pago, entonces lo que se extingue es la acción y no el derecho, porque la ley le permite retener. Y otros dicen, bueno, pero si la verdadera obligación, ¿sí?, consiste en exigir, ¿sí?, si el derecho de crédito tiene que ver con la posibilidad del acreedor, que hoy está expresamente en el 724, de exigir el cumplimiento de prestación, si el acreedor no puede exigir, entonces si no puede exigir no hay nada, lo que se extingue es el derecho. ¿Sí? Esa es un poco la discusión. Y yo siempre confieso, ¿no?, que voy vacilando entre derecho a acción, ahora ya hace varios cuatrimestres que me vengo convenciendo de que de lo que se extingue es el derecho. Pero voy vacilando, porque a medida que voy leyendo distintos autores y distintas posturas, ¿no?, digo, puede ser que tenga razón, puede que no tenga razón. Pero por eso les digo, se extingue el derecho, se extingue la acción, ¿sí? Algunos dicen se extingue el derecho, porque si no hay posibilidad de exigir, entonces no hay derecho de crédito, y otros dicen se extingue la acción, porque si la ley le permite retener aquello que recibe como pago de una obligación prescripta, entonces quiere decir que la ley le reconoce algún derecho con relación a ese crédito, ¿sí? Y entonces lo que no tiene es la herramienta judicial para poder reclamar, pero sí conserva el derecho de crédito. Bien. Las otras preguntas que yo pongo ahí, pero que no nos alcanza mucho el tiempo, es si prescriben las excepciones. Les voy a sintetizar que las excepciones no prescriben, ¿sí? Cuando hablamos de excepciones, recuerden que son las defensas que un sujeto puede oponer en juicio. Y cuando pregunto si prescriben las excepciones, la pregunta entonces es, ¿tiene el deudor un tiempo útil para oponer su defensa? Y no. Ustedes imagínense que la ley diga que puede oponer la defensa de pago por el término de 5 años. Y sería muy fácil, el acreedor le reclama los 6 y entonces el deudor no puede oponer la defensa de pago. No, por supuesto que las excepciones no prescriben y pueden ser opuestas en todo tiempo. Como tampoco prescriben las meras facultades, creo que ya en alguna oportunidad explicamos de qué se trataban, y si no lo explicamos no se preocupen porque no es un tema que me interese demasiado que sepan de qué se tratan las meras facultades. Esto sí me importa. ¿Cuándo comienza a contar el curso de la prescripción? Porque esa es la clave. Si yo les digo que para exigir el cumplimiento del contrato el acreedor tiene 5 años, resulta sumamente relevante saber a partir de cuándo vamos a contar esos 5 años. Y hoy el código es bastante claro en este sentido,
¿sí? Y esto resulta de mucha utilidad en materia de daños y perjuicios. El artículo 2554, si esto lo van a ver en los libros como comienzo del curso de la prescripción, o también le suelen poner dies acuo, ¿sí? Que es la misma expresión en latín. Dice que comienza a contar desde que la prestación es exigible. Y esto es correcto. Sí, está bien que diga esto. Porque, ¿qué pasa? A veces sucede, ¿sí? Que, por ejemplo, en materia de daños y perjuicios es un ejemplo muy claro, que el hecho que causa el daño sucede hoy, pero que la consecuencia, ¿sí? Es posterior. Es decir, el daño efectivamente causado es posterior. Tomo nuevamente el ejemplo de la mala praxis médica. Supongamos que el médico equivoca un tratamiento, ¿sí? Me receta hoy un determinado medicamento o me hace someter a un determinado tratamiento, yo me someto, cumplo con todas las sesiones del tratamiento que mi médico me indicó y resulta que al cabo de 6 o 7 meses comienzo a tener algún inconveniente de salud que, yendo a consultar a otro médico y demás, descubro que tiene causa en ese tratamiento que yo había hecho 6 meses atrás. Entonces, si yo tengo 5 años o tengo 3 años, los daños y perjuicios, alguna discusión tenemos ahí, que no viene al caso, interesantísimo, pero que no viene al caso. 3 años dice el código para los daños y perjuicios. Si yo tengo 3 años para accionar por daños y perjuicios contra este médico, ¿sí? ¿Desde cuándo debo comenzar a contar? ¿Desde que me hizo el tratamiento o desde que efectivamente yo empecé a sentir los síntomas y empecé a tener las complicaciones? Y fíjense, ¿cuándo era exigible la prestación? Y la prestación era exigible cuando yo efectivamente sufrí la consecuencia. Entonces, en mi ejemplo, no deberé contar desde que me hizo el tratamiento, sino que deberé contar desde el momento en que efectivamente yo sufrí la consecuencia sin perjuicio de que fue por ese tratamiento. Y fíjense que yo les dije que fue 6 meses después. Y les puedo asegurar, aunque ustedes no lo crean, que a veces esos 6 meses valen oro. ¿Sí? No saben la cantidad de veces que por ahí un cliente viene para hacer un determinado reclamo, ¿no? Y nosotros tratamos de correr el comienzo del curso porque si decimos lo que el cliente nos dijo, ¿sí? La obligación está prescrita. Entonces, ¿desde qué momento? Desde que la prestación es exigible. Ahora bien, en ese transcurso de la prescripción, y esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar bastante rápido, ¿sí? Durante el tiempo de prescripción que establezca la ley, que ya veremos que podrá ser, ¿sí? De 5 años, de 2 años, de 6 meses, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos exigiendo, la prescripción puede sufrir algunas alteraciones. ¿Cuáles son esas alteraciones? Principalmente son 2. El curso de la prescripción se puede suspender y el curso de la prescripción se puede interrumpir. La suspensión está prevista, como les pongo ahí, entre los artículos 2539 a 2543 y la interrupción está prevista entre los artículos 2544 a 2549. Ambas son alteraciones del curso de la prescripción. ¿Cuál es la diferencia? Que la suspensión aprovecha el tiempo transcurrido hasta el momento en que opera la causal de suspensión, es decir, tiene eficacia el tiempo transcurrido, mientras que en la interrupción, el tiempo transcurrido hasta el momento del acto interruptivo se borra y comenzamos a contar nuevamente desde que cesa la causal de interrupción. Y yo les decía, la vez pasada, esto es como la serie de Netflix, ¿no? Si yo estoy mirando una serie, le pongo pausa, ¿no? El capítulo dura 45 minutos, le pongo pausa a los 20 y mañana lo sigo mirando, ¿sí? Cuando voy ahí a la plataforma, ¿sí? Si tengo un poco de suerte, porque a veces esto falla, pero aparecen los 20 minutos donde la dejé y sigo contando desde ahí. Eso sería suspender. Ahora, si yo pongo reproducir nuevamente, empieza desde cero, y entonces ahí lo que tengo es un supuesto de interrupción. El ejemplo que daba Salas, que alguien la vez pasada me dijo, profe, renovó el ejemplo, era el de un balde con agua. Salas decía, si yo agarro un balde de agua, lo pongo en la canilla, abro la canilla,
dejo llenándose de agua, la cierro, me voy, me doy una vuelta a la manzana, ¿sí? Vuelvo y sigo llenando el balde desde donde lo había dejado, eso es suspensión. ¿Sí? Cerré la canilla, dejé el balde por la mitad, me fui a dar una vuelta, volví y lo seguí llenando. Ahora, si yo estoy llenando el balde en la canilla, ¿sí? Cierro la canilla, tiro el agua, me voy a dar una vuelta a manzana y vengo y abro la canilla nuevamente, eso es interrupción. Entonces, la diferencia, insisto, es que en la suspensión, el tiempo transcurrido hasta el momento que opera la suspensión es eficaz. ¿Sí? Se aprovecha, se toma en cuenta. Entonces, si yo tenía 3 años para los daños y perjuicios, ¿sí? Llevaba 1 y opera una causal de suspensión, ¿sí? Pongo pausa. Cuando termine esa causal de suspensión, comienzo a contar ¿desde cuándo? Desde el año donde me había quedado. Quiere decir que me quedan 2 más. Uno de los ejemplos que habíamos visto nosotros era el de la interpelación. ¿Sí? Recuerdan, eran 6 meses que poníamos en pausa y cuando terminaban esos 6 meses contábamos los otros 2 años que nos quedaban. En cambio, en la interrupción, si al año transcurrido desde la consecuencia dañosa, ¿sí? Yo tengo una causal de interrupción, como puede ser, por ejemplo, un reconocimiento, lo que hago es, a partir de ese momento, comienzo a contar nuevamente el término de prescripción, en mi ejemplo de la acción de daños y perjuicios, que serán 3 años. ¿Cuáles son las causales de suspensión? El código ya ahí les puse los artículos y todos los cuadros se los voy a cargar. Dice que se suspende la prescripción por única vez y por 6 meses en los casos de interpelación fehaciente. Se suspende la prescripción por el pedido de mediación desde la comunicación de la audiencia o su celebración y hasta 20 días después de cerrada la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Y establece una serie de casos especiales en el 2543, ¿sí? Que están propuestos por distintas razones. Van a ver que el 2543, por ejemplo, dice que se suspende la prescripción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cónyuges o de los convivientes, mientras dure el matrimonio o dure la convivencia, ¿no? Ya bastante problema tenemos con convivir, imagínense si además nos tenemos que estar peleando por las deudas que tenemos entre nosotros. Entonces, bueno, en esos casos sí se suspende el curso de la prescripción. Enumera otros supuestos, como por ejemplo, entre personas incapaces y con capacidad restringida. Bueno, los dejo para que los miren entre las personas jurídicas y sus administradores. Y una serie de supuestos donde está suspendida la prescripción. ¿Cuáles son las causales de interrupción? El reconocimiento, ¿sí? De la obligación, como declaración unilateral, donde el deudor admite que está obligado, ¿sí? Y a veces este reconocimiento puede ser expreso, puede ser tácito, ¿sí? A veces se ha utilizado en los casos de personas jurídicas, por ejemplo, cuando una empresa, ¿sí? Deja constancia en su balance de una determinada deuda, eso puede operar como reconocimiento. Si yo en mis estados contables pongo que le debo a fulanito de tal, estoy reconociendo que le debo. Entonces eso puede, ¿sí? Tomarse como reconocimiento y operar como interrupción de la prescripción. Por solicitud de arbitraje, ¿sí? Que esto es un modo alternativo de resolución de conflictos, y en vez de someterse a la resolución de un juez, podemos someter las controversias que podamos tener, siempre y cuando no involucren cuestiones de orden público y demás, a un juicio de árbitros. Y la que más me importa, la de la petición judicial. ¿Sí? En 2546 el Código de Deberes hablaba de la demanda judicial, entonces hacía que se discuta mucho si cualquier presentación judicial servía a los efectos de interrumpir la prescripción. Porque a veces uno hace presentaciones o pide cosas judicialmente que no específicamente son una demanda. ¿Sí? Por ejemplo, tramito un beneficio de litigar sin gastos. Porque mi cliente no tiene recursos para poder afrontar el juicio, entonces previo a iniciar el juicio yo me ocupo, ¿sí? De tramitarle lo que se llama un beneficio de litigar sin gastos para que no tenga que afrontar los gastos del juicio. O pido una medida cautelar. Bueno, pido previo a hacer el juicio una medida de embargo, una medida de no innovar,
o como se trata de una cuestión muy compleja, ¿no? O una mala praxis médica, que no quiero que el médico me faltee las historias clínicas, pido una medida anticipada. Si todas cuestiones de aspecto que van a estudiar cuando estudien Derecho Procesal, que son presentaciones judiciales, pero que no son estrictamente demandas. Entonces eso, ¿no? Chorros de tinta sobre si ese tipo de presentaciones interrumpían o no interrumpían el curso de la prescripción. Hoy el Código, con buen criterio, en el artículo 2546, ya no habla de demanda, sino que habla de petición judicial. Y dice que la prescripción se interrumpe por toda petición del titular ante autoridad judicial que se traduce en la intención de no abandonarlo contra el poseedor, sus representantes, bla, bla, bla. Eso no interesa ahora. Dice, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. ¿Qué me está diciendo este 2546? Cualquier presentación judicial que tenga por objeto o de la que surja, ¿sí?, el interés del acreedor en reclamar su crédito, ¿sí?, o fíjense que habla de la intención de no abandonar su derecho, es válida a los efectos de interrumpir la prescripción. Fíjense que dice aún ante juez incompetente. ¿Qué quiere decir? Que era un reclamo contra la provincia de Buenos Aires y yo lo presenté en un juzgado civil y comercial porque no estudié muy bien ahí el tema administrativo, no tengo muy bien en claro cómo es la competencia. Yo fui a cualquier lado, lo presenté en cualquier lado, y aún cuando el juez es incompetente, ¿sí?, el código me dice que esa presentación sirve a los efectos de interrumpir la prescripción. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Sí, claro. Se regula un aspecto más que yo lo pongo dentro de las cuestiones con relación al curso de la prescripción, que es la dispensa, pero que tiene una particularidad. La dispensa de la prescripción es un instituto que se aplica a una prescripción ya cumplida. Es decir, no opera mientras está corriendo el término de prescripción, sino que se trata de una situación en donde el término de prescripción ya se cumplió y yo le pido al juez que me perdone, ¿sí?, por eso me dispense de la prescripción cumplida. ¿Cuándo? Dice el 2550, cuando dificultades de hecho o maniobras dolosas me han impedido reclamar mi crédito. Ustedes imagínense, ¿sí?, que yo le tenía que ir a cobrar a Máximo una suma de dinero que le presté. Tengo 5 años para cobrarle a Máximo desde el momento en que él me la tenía, y a los 4 años y 6 meses tengo un grave accidente y estoy 1 año en coma, ¿no? Y un día me despierto, y cuando me despierto lo primero que pienso es en que Máximo no me pagó, ¿no? El primero que está al lado ahí de la camilla, le digo, ¿me pagó Máximo? No me pagó, vamos a reclamar. Y está prescrito. ¿Pero qué pasó? Yo me vi impedida, ¿sí?, tuve una dificultad de hecho que me impidió hacer mi reclamo. Entonces me puedo presentar ante el juez, acreditar esta circunstancia y pedirle que me dispense de la prescripción cumplida. Y fíjense que la ley me impone en este caso, ¿sí?, un término. Dice, bueno, si vos te levantaste del coma y a partir de ese momento tenés 6 meses para venir, presentar tu reclamo y pedir la dispensa. Si no lo haces dentro de los 6 meses, entonces directamente, ¿sí?, no lo vas a poder reclamar. Y el supuesto de maniobras dolosas, ¿sí?, ustedes imagínense el caso, ¿no?, del deudor que nos dice, no, viene Máximo y dice, no, profe, por favor, la semana que viene le pago. La semana que viene le pago, es muy complicado con el trabajo, no, entonces yo digo, pobre Máximo. Voy la semana que viene y Máximo me dice, mire, profe, acá le muestro, llevé el currículum a tal lado, ahora estoy sin trabajo, pero mire, ya llevé a un montón de lugares, y a un montón me van a llamar, espérenme un poquito más, no, y Máximo en realidad lo que está haciendo es, ¿no?, me viene haciendo, como le dicen en la jerga común, me viene haciendo la bicicleta para que pase el tiempo, ¿no?, y que llegue al término máximo, que estudió bien obligaciones, que llegue al término de la prescripción y que yo no le pueda reclamar. Entonces, en esos casos, ¿sí?, que bueno, obviamente mi ejemplo es muy así, un poco gracioso para que a estas horas de la noche nos divertamos un rato,
Si logro demostrar determinadas maniobras dolosas, ¿no?, que me impidieron o que que el deudor actuó de mala fe para impedirme efectivamente cobrar, entonces en ese caso también podré solicitar la dispensa de la prescripción. Maniobras, por supuesto, que deberé demostrar. Bien, aunque no lo crean, con los 10 minutos que me quedan voy a llegar a decir las cosas que más me importan. Con esto entonces tenemos más o menos todo lo que es, tenemos todo lo que es los primeros puntos de la bolilla. Otros aspectos que yo pongo acá que son importantes tener en cuenta con relación a la prescripción son su carácter imperativo, ¿sí? Artículo 2533 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa que la prescripción es de carácter imperativo? Las partes no la pueden dejar de lado. No pueden pactar que esta obligación no va a prescribir. Sí, porque acá está involucrado, como decíamos hoy, el fundamento de la prescripción es el interés general. Está involucrado el orden público. Entonces, no es disponible para las partes la prescripción. Ahora, sí es renunciable. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo es esto? ¿Cómo que no es disponible pero es renunciable? Sí, porque es perfectamente renunciable la preda. No se admite la renuncia anticipada a defenderse a través de la prescripción, ¿sí?, o a invocar la prescripción, pero sí se permite, ¿sí?, que el deudor, que es quien debe pagar, renuncie a una prescripción cumplida. Por ejemplo, reconociendo la obligación. ¿Sí? Viene alguien, yo como soy una deudora de buena fe y la verdad es que no le pude pagar porque no tenía dinero, pero tengo intenciones de cumplir. Reconozco la obligación prescrita y ahí nace un nuevo término, ¿sí?, o firmo un documento y reconozco perfectamente, ¿sí?, se puede renunciar a la prescripción cumplida. ¿Cuáles son los caminos para interponer la prescripción o cuáles son las vías a través de las cuales se puede hacer valer la prescripción? Eso también tiene que ver con algo que pasaba en el Código de Vélez. El Código de Vélez decía, la excepción de prescripción puede ser opuesta, ¿no? Y continuaba explicando. Entonces, muchos decían que la prescripción solo podía interponerse a través de la excepción, es decir, como defensa. El deudor era reclamado en juicio y se defendía oponiendo la prescripción. Sin embargo, esto ya se había sostenido y hoy lo dice expresamente el 2551, la prescripción puede interponerse por vía de acción o por vía de excepción. Quiere decir que el deudor puede levantarse una mañana y pedirle al juez que declare una obligación, que una obligación está prescrita, ¿sí?, a través de lo que sería una acción declarativa de prescripción. O puede también esperar que el acreedor venga a reclamarle y cuando le llegue la demanda contestar defendiéndose, esto sería por vía de excepción, diciendo que esa obligación está prescrita. ¿En qué casos se ha usado la acción de prescripción? Se ha usado muchísimo en materia de impuestos provinciales o, ¿sí?, de impuestos, me acuerdo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos años y acá en Provincia de Buenos Aires también se hizo, cuando se hicieron a través de catastro, ¿no?, y a través de los mapas satelitales descubrieron un montón de gente que había construido cosas que no había declarado, ¿no? Y algunas construcciones databan, vaya a saber de qué año. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ARBA tomaba conocimiento de una determinada construcción, sí decía, bueno, como esta construcción tiene más o menos esta antigüedad, ustedes le tenemos que actualizar la base para calcular el impuesto inmobiliario y usted nos debe un diferencial de impuesto inmobiliario desde hace 25 años. Entonces, ¿qué hacían los contribuyentes? Se presentaban ante la justicia y decían, mire, pasó mucho en la Ciudad Autónoma con AGIP. Mire, discúlpeme, está bien, sí, yo tengo la construcción, esto y aquello, pero usted tiene para reclamarme en tributo X cantidad de años. Entonces pido que se declare la prescripción, ¿sí?, de los tributos que estén, digamos, más allá de esta cantidad de años que usted me puede reclamar. Supongamos que podían reclamar 10 años. Bueno, todos los anteriores, pido, señor, pues que declare la prescripción. ¿Sí? Y se ha hecho muchísimo y se ha utilizado para eso. O
de algún crédito, algún mutuo con garantía hipotecaria que por ahí está, que no se ha reclamado, o ahí también se ha pedido la prescripción por vía de acción. ¿Cuándo es el momento de oponer la prescripción? Y acá este 2553 sí está relacionado con el aspecto de la prescripción por vía de excepción, porque nos está diciendo en qué momento debo invocar la prescripción, ¿sí? Y fíjense que el 2553, esto es una cuestión muy procesal, dice, debe oponerse dentro del plazo para contestar demanda en los procesos de conocimiento y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. ¿Sí? O sea, es una cuestión de aspecto procesal. Pero dice, en determinados juicios, ¿sí? Lo hago con la contestación de la demanda, en determinados juicios hay juicios que tienen, de acuerdo al juicio de que se trate, tenemos un término para las excepciones y un término para la contestación de demanda. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque la prescripción debe ser opuesta en el momento que tenemos para las excepciones, que bueno, en los casos de los juicios ejecutivos son 5 días. Es importante también saber que la prescripción no se declara de oficio, ¿sí? Y eso es súper importante, porque si el abogado que defiende al deudor demandado no opone la prescripción, el juez no la puede declarar, aun cuando sea excesivamente manifiesta. Y esto tiene que ver y se conecta con lo que decíamos de que es renunciable. Quizá el deudor no la quiso oponer porque tiene ganas de pagar. No sabemos si es una renuncia tácita, si entonces, si alguien reclama una obligación prescripta, ¿sí? Y el deudor no opone la defensa de prescripción, el juez no la puede declarar. Al punto tal, ¿sí? Que si algún cliente alguna vez viene y pretende que ustedes reclamen una obligación prescripta, ¿sí? Ustedes tranquilamente le podrían decir, mire, yo esto lo puedo reclamar. Tengo 50 y 50. ¿Sí? Si se defiende y me dice que está prescripto, perdemos. Y si no se defiende, por ahí lo podemos cobrar, ¿no? Yo no he iniciado nunca, inicié una con dispensa, pero no he iniciado nunca una prescripta, pero si quisiéramos iniciarlo, sí recomiendo en estos casos consentimiento informado, es decir, que el cliente no firme por escrito, que él aún sabiendo que podía perder, decide intentarlo, y se puede iniciar, ¿sí? Como recomendación, yo no lo hago, porque a ver, cualquier abogado, no hay que ser muy erudito para esto, lo primero que mira es si la obligación está prescrita. Pero bueno, por ahí, ¿sí? Hay alguna cuestión y se puede interponer igual. Bien, y con esto cierro, ¿cuáles son los plazos de prescripción? Sí, los van a encontrar a partir del 2560, los invito a prepararse unos mates el fin de semana, ¿no? O en algún momento que tengan libre y leer plazos de prescripción, pero van a ver que hay varios plazos. Cuando la ley no establece ningún plazo específico, se va a aplicar el que denominamos plazo genérico del artículo 2560 y que es de 5 años. 5 años, ¿desde cuándo? Desde que la prestación es exigible. Ya lo dijimos hoy con el 2554. En el artículo 2561 van a encontrar una serie de plazos a los que la ley llama plazos especiales. Y ahí está uno que a nosotros nos interesa mucho en nuestra materia, que es el de la acción de daños y perjuicios. ¿Sí? Las acciones de responsabilidad civil tienen un plazo de prescripción de 3 años. Van a ver también que se establece en ese mismo 2561 un supuesto de una acción que es imprescriptible, es decir, que se puede ejercer en todo tiempo. Y fíjense que nos habla, ¿sí? De los daños, dice, el reclamo de resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas e incapaces prescribe a los 10 años, esto es desde que cesa la incapacidad. Y en el último párrafo nos habla de acciones imprescriptibles en los casos de delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso las acciones son imprescriptibles. Otras acciones que son imprescriptibles, que no están acá, son las acciones reales.
la reivindicatoria, la negatoria, todas las acciones reales que defienden los derechos reales son imprescriptibles. Bueno, y después tenemos plazos de 2 años, y en los artículos 2562, 2563, nosotros vimos, ¿se acuerdan? La acción de fraude tenía 2 años desde que se conoció o se pudo conocer el acto, ese es uno de los que habíamos visto de plazos de 2 años. Tenemos después plazos de 1 año en el artículo 2564, ¿sí? Vicios redimitorios, acciones posesorias, ¿sí? Bueno, reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total, ¿sí? Eso los invito a que lo lean ustedes por su cuenta. Y después el 2537, que cuenta cómo se aplica esta nueva ley, que ya no es tan nueva, ¿sí? Cumplió este año 6 años de vigencia, pero cómo se aplica los plazos del Código Civil y Comercial de la Nación a aquellas acciones, ¿sí? O aquellos términos de prescripción que al momento de entrar en vigencia estaban corriendo. ¿Por qué? Porque esta ley modificó muchos plazos de prescripción. Entre ellos, el de la responsabilidad civil en materia contractual. Antes, la responsabilidad civil contractual, la acción de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, tenía un plazo de 10 años. Ahora tiene 3. Entonces, ¿cómo aplica esta nueva ley a aquellos términos de prescripción que estaban corriendo al momento de entrar en vigencia? ¿Se aplica el nuevo o se aplica el viejo? El que podía exigir el cumplimiento contractual el 1 de agosto del 2015 y que a ese momento tenía, ¿sí? Habían corrido 7 años y le quedaban 3. ¿Cuánto le queda ahora? ¿Le quedan esos 3? O como la nueva ley dice que tiene 5, va a tener 5. O al revés, tenía 10 años y al momento de entrar en vigencia habían corrido solamente 2. ¿Sí? Le quedaban 8 más. ¿Cómo hacemos? Si ahora hay 5, ¿se aplican 8 o se aplican 5? Esa es la pregunta. Y el 2137, más allá de que su lectura parece un trabalenguas, ¿sí? Lo resuelve bastante bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es, me paro en el 1 de agosto del 2015, me fijo conforme a la ley vieja cuánto le quedaba, conforme a la ley nueva y contando desde esa fecha cuánto tiene, y aplico siempre el menos. ¿Sí? Si le quedaban 3, bueno, y la nueva ley dice 5, aplico 3. Si le quedaban 8 y la nueva ley dice 5, aplico 5. Es decir, me paro en el 1 de agosto del 2015 y me fijo cuánto le quedaba por la ley vieja y cuánto dispone la ley nueva. Y ahí digo, bueno, de esos 2, elijo el menor. Eso es lo que dice el 2537. Así que si lo leen parece que es un trabalenguas, pero no dice ni más ni menos que lo que yo les estoy explicando acá. Yo creo ya igual que prácticamente no hay, tendría que pensarlo un rato, pero no sé si se podría brindar algún supuesto de aplicación de este artículo. Sí se le brindó al principio, pero me parece que ya a esta altura prácticamente no nos debe quedar posibilidad de aplicar este artículo. Bien, con lo justo por supuesto, pero vimos prácticamente todo, ¿sí? Nos quedó el tema de sujetos plural, que el viernes, si tenemos clases, se los digo yo, y creo que la clase, si la del viernes si tienen conmigo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesora, la prescripción de la hipoteca. Bueno, el tema de las hipotecas, hay un tema con las hipotecas tenían, bajo la vigencia del Código, igual ese es un término de caducidad de inscripción de la hipoteca. Ojo que una cosa es la inscripción en el registro de la hipoteca, que es un término de caducidad, ¿sí? Y otra cosa es la posibilidad de exigir el mutuo que está garantizado con esa hipoteca, ¿sí? Que ese sí tiene término de prescripción. La caducidad de la hipoteca de la inscripción era de 20 años. Con el Código Civil y Comercial, en realidad con la ley que estableció los créditos UVA, se extendió a 30 años la vigencia de las inscripciones, y hay una serie de hipotecas, que ahora no recuerdo, creo que quedaron
se le aplican 20 o se le aplican 30. A las anteriores, a la sanción de la ley, se le aplican 20 años. Pero hay un grupo, sí hay toda una discusión con el tema de las hipotecas, porque hay resoluciones del registro de la propiedad que dice que a todas las hipotecas se les aplica ahora el plazo de 30, pero hay un grupo, que ahora no recuerdo bien los periodos, lo tendría que chequear, que se puede discutir y pedir que se les aplique el plazo viejo y se decrete la caducidad de la hipoteca, que ya le digo son entre el 2016, las que al momento de entrar en vigencia o que fueron contraídas, lo tengo que revisar, pero recuerdo que hay una discusión con eso. Y si quiere o tiene algún tema, debo tener algunos artículos de alguien que habla de eso. Los anteriores al 2015 aplican a 20 años. No, es que hay un tema, yo ahora no lo recuerdo, porque bueno, no es de mi materia, pero hay una discusión con un grupo de hipotecas comprendidas entre un periodo que no me acuerdo si son anteriores o posteriores, ¿sí?, al 2015. Pero hay unas que es seguro las que fueron contraídas desde el año 1994 hasta no me acuerdo qué fecha, esas seguro se le aplican 20 años, las que fueron contraídas después de la ley nueva seguro se le aplican 30 años, y hay un grupito que quedó en el medio, que ahora no recuerdo las fechas, ¿sí?, como que yo le diga, no sé, entre las contraídas entre el año, estoy diciendo, insisto, sin estar segura de los años, pero como que yo le diga, las contraídas entre el 2016 y el 2020, o entre el 2015 y el 2020, que hay toda una discusión de si la aplicación es 20 o es 30. Es un grupito que quedó ahí en el medio con una duda, hay que ver bien con respecto a la parte registral y con respecto al mutuo que usted dice, ¿qué sería? Bueno, el mutuo tenía bajo el código viejo 10 años para exigirlo, bajo el código nuevo tiene 5, pero recuerden que si el juicio está iniciado, eso interrumpe la prescripción. Yo tengo hipotecas, en el estudio tengo todavía 3 hipotecas, porque las hipotecas estuvieron suspendidas durante mucho tiempo, las ejecuciones hipotecarias por leyes de emergencia. Y yo tengo, aunque ustedes no lo crean, en este momento en el estudio 3 hipotecas me quedan viejas debe hacer que están en trámite 20 años, porque durante muchísimo tiempo no se pudieron seguir los trámites adelante por la suspensión de las leyes de emergencia. Y estas hipotecas son perfectamente exigibles porque los juicios están iniciados y en trámite. ¿Alguna pregunta sobre los temas estos que vimos hoy, transacción, prescripción? Bueno, si no tenemos preguntas entonces, quedan todos liberados. Les confirmamos mi bien facultad de FINA que se hace el viernes, si el viernes tenemos o no tenemos clase. Y si no, yo creo que los veo el otro viernes. O los veo o los veo el otro. Perfecto, pues gracias.